me compro una BMW simplemente porque yo quería una moto con ABS, porque el problema que había tenido había sido un frenazo brusco con aquella moto y me había caído. Le dije, y bueno, como yo había tenido una XT3,5 y me gustaban las motos así tipo trail, pues decidí comprarme la GS, pero yo en ningún momento pensé en dar la vuelta al mundo en moto ni hacer cosas de estas. Para mí eso era una cosa completamente irrealizable. Pero bueno, lo que decido es que yo quiero escribir un libro, porque yo escribía novelas, yo quiero recuperar la inspiración para escribir una novela y pido la excedencia. Y me había hecho mis cálculos, tenía dinero suficiente ahorrado, como no tenía deudas, para vivir un año. Digo, bueno, voy a vivir un año tranquilamente, voy a recuperar la tranquilidad y lo que voy a hacer es, bueno, olvidarme de todo y escribir, ¿no? Escribir una novela, ficción. Y lo que me pasa es que para poner distancia con España me voy a Irlanda, ¿no? A aprender inglés y a beber cerveza y té y estar tranquilo y escribir, ¿no? Y entonces me voy con la moto. Y lo que me sucede es que cuando estoy allí, yo le escribo un correo a unos amigos diciéndoles dónde estoy. Escribo un correo a un escritor que se llama Fernando Martínez Laínez, que el tío es un machaca de la escritura, ¿no? No es así muy famoso, pero es un profesional, lleva muchos años viviendo de esto. Entonces el tío me dijo un mensaje, me dice, si estás en Irlanda, busca las tumbas de la Armada Invencible, ¿no? Así, sin más. Entonces, dice, bueno, ¿qué coño es esto? Entonces me puse a investigar un poquito. Y resulta que tras el desastre de la Armada, que nosotros nunca la llamamos la Armada Invencible, en España se llamaba la Grande y Felicísima Armada, fueron los ingleses, después de zurrarnos en Gravelines, frente a las costas de Francia, en el Canal de la Mancha, los que le pusieron el nombre, el mote de la Invencible, en plan irónico, ¿no? Y nosotros, como somos tan gilipollas, pues lo hemos cogido, ¿no? Entonces, sabemos eso, pero no sabíamos, o por lo menos muy poca gente sabe, yo en ese momento no lo sabía, que los que intentaron regresar a España bordeando la costa oeste de Irlanda, pues sufrieron unas tormentas enormes, tempestades muy serias, y naufragaron 25 barcos y murieron unos 7.000 españoles allí. Los ingleses que estaban en Irlanda los mataban según aparecían, los ejecutaban sobre la marcha. Directamente les cortaban la cabeza, los asesinaban, o sea, no hubo cuartel. Y muchísimos murieron también ahogados porque, aunque parece increíble, los marineros de aquella época no sabían nada. Entonces, yo estoy allí, me estoy enterando de toda esta historia y resulta que me encuentro con que hay un personaje, que es el capitán Francisco de Cuéllar, que es un tío que naufraga, pero que consigue sobrevivir. Pasa 7 meses medio desnudo por Irlanda y se salva de los ingleses. Y cuando se consigue poner a salvo y se va a Holanda, lo que hace es escribir una carta a Felipe II donde le cuenta todas sus peripecias y además se la cuenta con muchísimo sentido del humor, ¿no? Tiene uno de los pasajes más, a mí me llama la atención, más graciosos, es que el tío naufraga, él no sabe nadar, se agarra a un madero y mientras está naufragando, mientras está llegando a la orilla, está viendo como el resto de sus compañeros, unos se mueren directamente, se ahogan directamente y otros llegan a la playa y ahí hay un montón de irlandeses, que los irlandeses los vieron como un regalo, que directamente les pegan una paliza, les roban todo lo que tienen y los dejan en pelotas en pleno invierno, desnudos, literalmente, les quitan todo, ¿no? Y esto es lo que el tío está viendo desde el madero que le está llevando hasta la playa, ¿no? Cuando llega a la playa, ahí por supuesto le pegan una paliza, le quitan todo lo que tiene, y el tío se despierta al lado de otro que ya está muerto, ¿no? Se va buscando refugio en una abadía y se encuentra allí con 8 españoles colgados por los ingleses, ¿no? Ese es su despertar en Irlanda, ¿no? Se pone a caminar por allí y se encuentra con un irlandés, un inglés y una tía, ¿no? Entonces la descripción que hace el tío de la escena, donde le desjarretan una pierna de un navajazo, es que se encuentra un irlandés viejo, un inglés y una dama hermosísima de todo punto. Y eso se lo cuenta el rey, Felipe II. Y tú fijaros en el personaje, que en ese momento de tanta tensión, ¿no? O sea, cuando lo van a matar, lo que se piensa, lo que se fija es si la tía está buena o no. O sea, eso es de un personaje. Sí, exactamente. Eso es de un personaje con muchísima gracia, pero tiene el morro de contárselo a Felipe II. Otra de las cosas que hace para sobrevivir, se esconde en un castillo de un noble irlandés, y como eran como perros, no los mataban, pero bueno, estaban allí, no les hacían mucho caso porque los irlandeses eran también muy pobres, para sobrevivir se pone a leerle las líneas de la mano a la mujer del jefe, ¿no? Y el tío le decía, le escribe en la carta a Felipe II, yo le decía toda clase de disparates que se me ocurrían, ¿no? Pero él tuvo mucho éxito y entonces de repente tenía mucha gente que quería que le leyeran las manos de las líneas de la mano porque lo tomaban por brujo, ¿no? Y entonces él le escribe a Felipe II, que era un rey, o sea, muy serio, le dice, y véame aquí, su majestad, haciendo de gitano en tierra de salvajes.
O sea, todos son descripciones también de este pelo, ¿no? Estamos hablando de un figura, ¿no? Un auténtico figura. Cuando yo me encuentro con este personaje y voy siguiendo lo que él hizo y lo voy siguiendo en moto, me voy encontrando con que esa carta resulta que estuvo 300 años escondida en los archivos de la Real Academia de la Historia. Se publicó en 1885, el naufragio es en 1588, y aquí en España no se le hace ni puñetero caso. Sin embargo, los ingleses, que son muy listos, esa carta la traducen y el año siguiente ya está publicada, traducida, y se sigue publicando año tras año en Inglaterra y en Irlanda, porque es el primer testimonio por escrito de los irlandeses en aquella época. Resulta que allí los irlandeses han marcado lo que llaman The Cuellar's Trail, es decir, el camino que siguió de Cuellar para en su vida. Tú vas por esa senda y te encuentras con carteles que señalan lo que pasó allí, ¿no? Cada episodio del libro está contado allí. Cuando yo iba en moto me encontraba con estas cosas y preguntaba a la gente, y la gente, la historia de la Armada, la tenían presente, formaba parte de su vida. Resulta que allí los irlandeses, que son morenos, se reclaman hijos o descendientes de los náufragos de la Armada Invencible. Vas al Museo de Belfast y te encuentras que una de las salas principales está dedicada a los restos del galeón Gerona, que es el último barco que naufragó. Son 2000 españoles que murieron allí y es el desastre naval con más víctimas mortales por debajo del Titanic. Y todo eso yo no lo sabía. Y sí lo sabían ellos. Y entonces me pasó que buscando esta información con la moto me encontraba con que la gente se me abría mucho, ¿no? Y me metía en los pubs y me invitaban a pintas y hablaban, y me era muy fácil encontrar información. Y era muy fácil que la gente confiara en mí y me contara sus cosas, ¿no? Entonces yo, con todo eso, escribí un reportaje para la ABC, me lo publicaron a 3 páginas, a todo color, y entonces ya me di cuenta que combinando estas cosas yo tenía una gran historia, ¿no? Yo tenía el viaje en moto, la aventura personal, la experiencia personal, y al mismo tiempo tenía lo que era el recuerdo de nuestros héroes. Y bueno, pues así, ese fue el origen de todo. Y entonces, ese texto que yo escribí, y que lo escribí hace tiempo, y que no había sacado de un cajón, ese es el que voy a publicar ahora, ¿no? A mí el viaje de Uzbekistán, el viaje de Kazajstán, ese es el que realmente me cambia, y el viaje de África también, ¿no? Entonces, yo me convierto en lo que soy ahora, y me procuro o enderezo mi vida a ser esto a partir del momento en que yo estoy con esa central y estoy superando dificultades que yo antes pensaba que nunca podría superar. Es decir, yo lo que he descubierto, y está dicho en el vídeo este de Filipinas cuando me rapo el pelo, lo que digo es que yo he descubierto que mis límites están más lejos de lo que jamás creí. Todavía no sé dónde están mis límites, sé que existen, y a veces en esta gira he llegado cerca del límite, ¿no? Por agotamiento. Pero yo lo que sé ahora es que me creía mucho menos capaz de lo que ahora me creo. Lo que me ha proporcionado este viaje es mucha confianza. No este viaje, sino los viajes en general, ¿no? Verte solo, estar lidiando con un funcionario soviético y convencerle para que te dé el visado, para que te deje pasar. Eso te llena de satisfacción. Dices, joder, soy capaz de cualquier cosa, ¿no? Ahora mismo, por supuesto, no me metería una patera con las manos en los bolsillos y sin un puto duro como hacen los que vienen de África, ¿no? Que ellos no son aventureros, ¿no? Yo sé que al final tienen que ser respaldo de una tarjeta de crédito, ¿no? Pero que a veces el dinero no llegas a sitios donde el dinero no sirve para nada, ¿no? Pero sí, siempre sabes que tienes un respaldo. Pero siendo occidental, blandito, oficinista, y cruzar África, y cruzar a esa central, y hacerlo solo, eso te pone la autoestima por las nubes, ¿no? Y eso es un poco lo que ser capaz de hablar ante vosotros, porque no es normal que un tío se siente aquí y se ponga a hablar aquí de 60 o 70 personas. Tienes que estar muy seguro de ti mismo, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí me ha proporcionado el viaje. Yo sé que lo que cuento es una gran historia, sé que tengo una buena historia, que es real. Por lo tanto no tengo miedo, ni tengo artificio, no me hace falta ni siquiera que veáis fotografías. O sea, yo cuento lo que soy y vosotros luego os lo creéis. Lo habéis visto, es cierto. Pero bueno, hay que estar muy seguro. Y eso es lo que me ha proporcionado el viajar solo, ¿no? La seguridad. Y luego mis valores se han cambiado por completo. Yo era misántropo y ya no lo soy. Yo era agnóstico y ya no lo soy. Yo me creía eso de que el hombre es un lobo para el hombre y ya no lo creo. Entonces creo que el cambio ha sido un giro copernicano. O sea, eso. Y eso es un poco el testimonio que también estoy dando, ¿no? Los que ven el libro piensan que ellos también podrían hacerlo, porque es creíble mi testimonio de que la gente no es tan mala. No digo que la gente sea buena, no es un eslogan. Yo no digo la gente es infinitamente buena, no es cierto, la gente no es buena, la gente es normal. Hay tipos buenos y hay tipos malos. Lo que pasa es que los buenos
compensan de sobra cuando te encuentras gestos de verdadera bondad. Eso compensa de sobra las pequeñas maldades. Y el resto son normales. No van a intentar joderte. Y dentro de la normalidad está sentir empatía. Y la empatía significa ponerte en los pies del otro, en sus zapatos. Y cuando la gente ve a alguien sufrir, trata de echar una mano. Eso es un mecanismo universal, ¿no? La empatía. Hasta ahora yo escribía mis viajes una vez los terminaba y se los ofrecía al público. La ruta Exploradores Olvidados es completamente diferente. La he contado en directo, online. Eso ha permitido que muchísima gente la haya vivido en directo, la haya vivido como si ellos fueran en el sillín de mi moto. Han visto lo que yo he visto, yo he sido sus ojos. Y ahora ellos son los míos. Ellos se acercan a mí, me reconocen, me conocen, me aprecian, porque les he contado una historia sincera, sin tapujos, a veces dura, a veces emocionante, a veces triste, pero ha sido tal como yo la he vivido. Y al contarla día a día, al contarla en directo y al vivirla solo, se han sentido parte de ella. En marzo comienzo una nueva aventura que se llama Ruta Embajada Samarcanda tras los pasos de Clavijo. Volveremos a mezclar lo que es un viaje extremo con el recuperar el recuerdo de la historia española. En 1403, es decir, en pleno siglo XV, un embajador madrileño llamado Ruy González de Clavijo salió desde el puerto de Santa María y consiguió llegar hasta Samarcanda, en la actual Uzbekistán, en plena ruta de la seda. Lo más importante de su viaje no son las consecuencias diplomáticas que tuvo, porque fue un fracaso, pero él consiguió regresar y contarlo. Su libro, Embajada Tam-Orlán, es un hito de la literatura medieval de viajes, un hito universal, no solamente español, y será el guión de nuestro viaje.